el hombre sin rostro que me observa. Durante gran parte de mi vida pensé que la sensación de ser observado era simplemente un síntoma más del estrés cotidiano, algo provocado por mis largas jornadas laborales, mis noches interminables frente a una pantalla y la vida solitaria que llevaba desde hacía varios años. Siempre me repetía que el cerebro humano tiende a inventar presencias cuando el silencio es demasiado denso o cuando la oscuridad parece tener más profundidad de la que debería. Pero esa explicación racional dejó de servirme la noche en que lo vi por primera vez. Aquel encuentro ocurrió de una forma tan inesperada y tan cargada de un peso extraño que la lógica dejó de ser una herramienta y comenzó a parecer una manta demasiado pequeña para cubrir el frío que avanzaba dentro de mí. Recuerdo que había llegado tarde a casa después de un turno agotador y lo primero que hice fue abrir la ventana de la sala para dejar entrar un poco de aire fresco, aunque la noche estaba más húmeda de lo normal. El viento apenas se movía, como si estuviera indeciso sobre si entrar o no en mi hogar, y un olor tenue a tierra mojada impregnaba el ambiente en corredores lentos. Me quedé unos segundos mirando hacia afuera, sin esperar ver nada más que la calle desierta y las sombras de los árboles inclinándose sobre el pavimento, pero mis ojos se quedaron atrapados en una figura que se encontraba justo frente a la ventana. Era un hombre alto y delgado, completamente inmóvil, vestido con algo que parecía un abrigo muy largo de un color tan oscuro que absorbía la luz amarillenta del poste cercano. Sus manos colgaban a los costados de su cuerpo en una postura rígida e inquietante, como si sus articulaciones estuvieran bloqueadas y su carne fuera parte de una estructura más antigua que un simple cuerpo humano. No podía verle el rostro, no porque estuviera cubierto, sino porque la oscuridad que lo rodeaba formaba una especie de vacío absoluto donde debería haber rasgos, ojos o cualquier señal de humanidad. Y esa ausencia era tan profunda que parecía un agujero abierto en la realidad. Me quedé paralizado, incapaz de apartar la vista de aquella figura que seguía allí, sin moverse, sin emitir sonido alguno, pero transmitiendo la sensación inequívoca de estar observándome con una atención insoportable. No sé cuánto tiempo pasé inmóvil, tal vez unos segundos o tal vez varios minutos, porque la noción del tiempo comenzó a distorsionarse en cuanto lo vi. Cuando parpadeé debido al escozor en mis ojos, el hombre ya no estaba allí, como si hubiera sido una ilusión provocada por el cansancio o una sombra confundida con la silueta de un árbol. Me forcé a cerrar la ventana y a apartarme, intentando recuperar la calma que se había escapado como agua entre los dedos, aunque sabía perfectamente que mi respiración acelerada estaba diciéndome otra cosa. Esa noche me acosté antes de lo habitual, pero el sueño no llegaba, porque cada vez que cerraba los ojos veía la figura de aquel hombre sin rostro parada frente a mí, inmóvil, con esa ausencia de rasgos que parecía absorberlo todo. Finalmente, después de luchar contra mi propia mente, me quedé dormido con la sensación constante de que algo permanecía despierto en la habitación, observándome desde un punto en la oscuridad. A la mañana siguiente, decidí convencerme de que todo había sido una confusión, una mezcla de cansancio, sombras y sugestión, así que salí a trabajar intentando dejar atrás aquella imagen. El día transcurrió con una normalidad forzada, como si mi mente intentara aferrarse a la realidad con uñas y dientes, pero ese esfuerzo terminó desmoronándose por completo cuando, al regresar a casa por la tarde, lo vi nuevamente. Esta vez estaba al otro lado de la calle, parado entre dos autos estacionados, completamente rígido y con esa misma ausencia perturbadora que hacía que el aire a su alrededor pareciera más denso. El sol estaba empezando a ponerse y la luz anaranjada hacía brillar los bordes de su figura, dibujando una silueta demasiado definida para ser un simple truco de la vista. Lo observé desde la acera, esperando que se moviera, que diera alguna señal de ser algo real y no una presencia atrapada entre lo sólido y lo intangible, pero no ocurrió nada. Decidí acercarme solo unos pasos, con la esperanza de encontrar una explicación razonable, pero en cuanto avancé, su figura pareció difuminarse como un reflejo distorsionado en agua turbia, desapareciendo sin dejar un solo indicio detrás. Me quedé parado en mitad de la acera, sintiendo cómo una corriente fría recorría mi espalda, como si hubiera cruzado un umbral invisible sin darme cuenta.
Las personas pasaban a mi lado sin prestarme atención, ocupadas en sus propios asuntos, ajenas al hecho de que yo acababa de ver desaparecer a un hombre sin rostro en plena luz del día. De repente, comprendí algo que me heló la sangre. Nadie más lo había visto. Nadie reaccionó. Nadie se detuvo. Nadie miró hacia donde él estuvo, como si esa figura solo existiera para mí. Esa noche, ya en mi casa, la sensación de ser observado se hizo tan intensa que decidí revisar cada habitación, cada rincón y cada armario en busca de algún signo de intrusión. Abrí puertas, revisé ventanas, examiné incluso los lugares donde sería imposible que alguien estuviera escondido, pero no encontré nada fuera de lugar. Sin embargo, el silencio de la casa comenzó a adquirir un tono extraño, como si no fuera un silencio natural, sino una ausencia deliberada, un espacio vacío dejado a propósito por algo que esperaba pacientemente a que yo bajara la guardia. Mientras intentaba prepararme para dormir, escuché claramente pasos dentro del pasillo. No eran ruidos que pudiera atribuir a dilataciones de la madera o al viento golpeando en algún punto, sino pasos humanos, medidos, lentos, como si alguien caminara sin prisa, arrastrando suavemente los pies. Los sonidos provenían de un lugar que conocía demasiado bien, justo afuera de mi habitación, en la parte más estrecha del pasillo, donde cualquier presencia se sentiría demasiado cercana. Los pasos se detuvieron abruptamente y el silencio se instaló con un peso insoportable, como si la respiración del intruso estuviera suspendida a solo unos centímetros de mi puerta. No me atreví a moverme. Permanecí sentado en la cama con los músculos tensos, escuchando mi propia respiración acelerada que parecía llenar todo el espacio. Cuando finalmente reuní valor para abrir la puerta, lo hice de golpe, esperando encontrar a alguien allí parado, pero el pasillo estaba vacío, iluminado solo por la tenue luz amarilla de la lámpara de la sala. Me quedé en pie durante varios minutos, incapaz de moverme, sintiendo que ese silencio era más peligroso que cualquier ruido que pudiera haber escuchado. Mi mente trataba de buscar explicaciones, pero ninguna lograba encajar con lo que había visto y sentido. Aún así, intenté convencerme de que todo era parte de mi imaginación, un producto de la tensión acumulada, aunque en el fondo sabía que había algo más, algo que no podía seguir ignorando. Los días siguientes se convirtieron en una espiral de creciente inquietud, porque comencé a ver la figura del hombre sin rostro en lugares donde no tendría por qué estar. Lo veía detrás de los reflejos de los vidrios de las tiendas cuando pasaba frente a ellas, como si se escondiera entre las capas más oscuras del cristal. Lo veía en el reflejo del microondas mientras calentaba mi comida, parado justo detrás de mí, tan inmóvil que mi corazón se detenía un instante antes de girar para comprobar que, efectivamente, no había nadie allí. Una tarde, mientras viajaba en el autobús de regreso a casa, lo vi parado en la calle mientras el vehículo avanzaba. Estaba a solo unos metros del camino, con el cuerpo ligeramente inclinado hacia un lado, como si estuviera escuchando algo que solo él podía percibir. Una vez más, el resto de los pasajeros no reaccionó. Nadie lo miró, nadie comentó nada, nadie pareció registrar su presencia, como si esa figura solo perteneciera al espacio de mi percepción. La acumulación de visiones hizo que comenzara a cuestionar mi propia cordura, preguntándome si estaba experimentando algún tipo de episodio psicótico, pero el problema era que todo se sentía demasiado real. Cada aparición tenía peso, tenía intención, tenía presencia, como si alguien estuviera deliberadamente invadiendo los límites de mi mundo. Y lo peor de todo es que, con cada día que pasaba, su figura parecía acercarse más a mi entorno inmediato, como si hubiera reconocido que ya no tenía motivos para mantenerse a distancia. Esa cercanía creciente se hizo evidente de forma brutal una madrugada, cuando desperté de golpe sin saber por qué, como si algo invisible me hubiera arrancado del sueño. La habitación estaba completamente oscura, excepto por una franja de luz que se filtraba desde el pasillo a través de la rendija de la puerta. Me incorporé lentamente en la cama, sintiendo una tensión insoportable en el pecho, y fue en ese instante cuando lo vi. Él estaba parado a los pies de mi cama. Su silueta era más clara que nunca,
una figura alta, delgada, envuelta en una sombra densa que no correspondía a la iluminación de la habitación. Su rostro seguía siendo una superficie blanca y lisa, sin rasgos, sin expresión, sin ninguna señal de ser algo vivo, pero esa ausencia parecía ser precisamente la parte más viva de él. No sé cómo explicar la sensación que tuve en ese momento, pero fue como si aquella cara vacía estuviera más presente que cualquier rostro humano que hubiera visto en mi vida. Quise moverme, quise gritar, quise hacer cualquier cosa que me permitiera escapar, pero mi cuerpo no respondió. Estaba paralizado, atrapado en un estado entre el sueño y la vigilia, en el que la conciencia está despierta, pero el cuerpo permanece desconectado de cualquier orden. El hombre sin rostro no habló ni hizo gesto alguno, pero se inclinó ligeramente hacia adelante, como si quisiera observarme desde un ángulo más cercano, y la sombra que lo envolvía pareció expandirse como un aliento frío que me atravesó la piel. Era una sensación insoportable, como si mi alma estuviera siendo tirada hacia afuera, como si algo invisible hubiera introducido una mano dentro de mi pecho para examinarme desde adentro. La oscuridad alrededor de su figura se movía como humo líquido, formando contornos que parecían rostros, manos y figuras que se deshacían antes de tomar forma completa. La presión en el ambiente era tan fuerte que pensé sinceramente que iba a morir allí mismo, atrapado en un instante que parecía estirarse como un hilo a punto de romperse. No recuerdo qué pasó después, porque perdí la conciencia en un estado de pánico absoluto. Lo siguiente que supe fue que estaba tirado en el suelo junto a la cama, con una sensación de vacío en el pecho y la luz del amanecer filtrándose por la ventana de la habitación. No había señales del hombre sin rostro, pero una marca fría, como si hubiera sido tocado por algo gélido y sin vida, quedaba estampada sobre mi piel, justo donde había sentido su presencia. A partir de ese momento, algo cambió dentro de mí. Ya no era solo una víctima de las apariciones, sino un objetivo que había sido elegido por una presencia que no pertenecía a este mundo. Mis días se convirtieron en una lucha constante entre la realidad y la presencia de aquello que me observaba desde las sombras, desde los reflejos, desde los silencios más profundos. Y cada noche, cuando intentaba dormir, escuchaba algo, una respiración lenta, medida, perfectamente constante, proveniente del interior de mi closet. Una respiración que no me dejaba olvidar que él seguía allí, esperándome. Si te está gustando esta historia, te invito a seguir mi canal en YouTube y Spotify, Historias de Terror. Allí encontrarás más relatos escalofriantes en formato audiovisual. Daniel despertó esa madrugada con la sensación de que alguien respiraba encima de él, como si un aire frío y pesado descendiera directamente sobre su rostro, obligándolo a abrir los ojos con un sobresalto que le heló la sangre al instante. La oscuridad de su cuarto estaba tan espesa que parecía tener vida propia, como si se moviera lentamente alrededor de los muebles, ondulando en las esquinas como un animal silencioso que esperaba el momento oportuno para acercarse más. Mientras intentaba acostumbrar la vista, sintió que el corazón le golpeaba el pecho con una fuerza anormal, como si quisiera advertirle que algo estaba profundamente mal, que no estaba solo y que no debía moverse de la cama bajo ningún motivo. Durante unos segundos intentó convencerse de que todo era producto del cansancio acumulado, de las noches sin dormir desde que vio por primera vez al hombre sin rostro en el pasillo del cine abandonado. Pero cuanto más intentaba calmarse, más evidente se hacía que la temperatura de la habitación había descendido de manera abrupta. Daniel estiró una mano hacia el buró para encender la lámpara y justo cuando sus dedos rozaron el interruptor, escuchó ese mismo sonido que había escuchado en el cine, un susurro áspero y profundo, como un murmullo de alguien que no sabía hablar del todo bien. Ese sonido atravesó la oscuridad con tanta claridad que sintió sus músculos tensarse al instante y por un momento deseó no haber movido ni un solo dedo. Encendió la luz con un movimiento brusco, casi desesperado, y el cuarto quedó iluminado por la tibia lámpara amarilla, revelando que todo estaba aparentemente normal. Sin embargo, la sensación de presencia seguía tan firme como antes, como
como si algo se escondiera en un rincón invisible para los ojos, pero claramente perceptible para la piel. Daniel respiró profundamente varias veces, intentando recuperar la calma, pero la ansiedad se mantenía en un punto insoportable, obligándolo a levantarse y revisar cada rincón de la casa. Caminó por el pasillo con pasos lentos, como si cada uno de ellos pudiera provocar que algo saliera de las sombras, y al llegar a la sala, notó que las cortinas se movían suavemente aunque las ventanas estaban cerradas, como si una brisa interna recorriera el lugar sin explicación alguna. Se acercó con cautela y, cuando estuvo frente a ellas, el movimiento se detuvo de golpe, como si aquello que las había movido se hubiera dado cuenta de que estaba siendo observado. Daniel tragó saliva y retrocedió lentamente, sin apartar la mirada de la tela inmóvil, sintiendo que algo más se encontraba allí, justo detrás de ese silencio que parecía estar cargado de intenciones. Sin saber qué más hacer, fue a la cocina para prepararse un vaso de agua, intentando obligarse a pensar en algo racional que pudiera explicar lo que estaba viviendo. Pero cada explicación lógica que intentaba formular se rompía en pedazos cuando recordaba la figura sin rostro que había visto en el cine, completamente inmóvil, esperando en la oscuridad como si hubiera estado allí por él desde el principio. Daniel apoyó ambas manos sobre la mesa y cerró los ojos, respirando profundo nuevamente, pero entonces sintió que el piso vibró levemente debajo de sus pies, como si alguien hubiera dado un paso pesado en la habitación contigua. La vibración fue suave pero completamente real y lo obligó a mantenerse inmóvil, con los músculos tensos y el corazón acelerado. Se quedó escuchando atentamente, tratando de determinar la dirección del sonido, hasta que lo escuchó de nuevo, esta vez más claro, como el arrastre lento de un pie descalzo contra el suelo, un sonido que solo podía pertenecer a un ser humano o a algo que imitaba a uno. La vibración provenía del pasillo hacia su cuarto, y Daniel sintió que el estómago se le encogía mientras retrocedía un paso, preguntándose si debía salir corriendo o quedarse congelado. No quería volver a su habitación, pero tampoco podía quedarse en la cocina sin saber qué se movía en el pasillo. Entonces, como si la casa respondiera a su miedo, escuchó otro sonido. Un golpe seco contra la pared, un golpe profundo que resonó como si algo hubiera empujado la estructura desde el otro lado. Daniel sintió que la sangre se le enfriaba por completo y se apoyó en el mostrador para no perder el equilibrio mientras intentaba decidir entre escapar o enfrentar lo que fuera que lo estaba siguiendo desde aquella noche en el cine. Decidió tomar el teléfono para llamar a alguien, pero cuando lo desbloqueó, la pantalla se apagó sola de inmediato, como si una mano invisible hubiera presionado el botón. Volvió a intentar encenderlo, pero cada vez que lo hacía, el teléfono mostraba estática por un segundo y luego quedaba completamente negro, dejándolo sin comunicación y sin ninguna herramienta que pudiera darle sensación de seguridad. La ansiedad creció aún más y decidió que lo mejor era encender todas las luces de la casa para espantar la oscuridad, aunque una parte de él sabía que la luz no sería suficiente para detener aquello que lo perseguía. Encendió las luces de la sala, luego del pasillo, y justo cuando estaba por encender la luz de su habitación, la puerta del cuarto se cerró sola con un golpe tan fuerte que hizo temblar el marco. Daniel retrocedió 3 pasos de un salto, casi cayéndose, y se quedó mirando la puerta cerrada con el corazón en la garganta, sintiendo que lo que fuera que había entrado allí ahora estaba dentro, esperando. No se atrevió a tocar la manija, pero tampoco podía apartar la vista, como si la puerta misma estuviera respirando junto a él, compartiendo el mismo aire pesado y helado. Después de unos segundos eternos, la puerta se abrió lentamente, revelando un interior completamente oscuro, más oscuro de lo que debería estar incluso sin la luz encendida. Ese nivel de negrura no era normal. Parecía absorber la poca luz que quedaba en el pasillo, como si lo que estuviera dentro no fuera solo sombra, sino una presencia real que devoraba cualquier rastro de claridad. Daniel sintió cómo se le paralizaban los brazos y las piernas, pero aún así dio un paso hacia atrás, dispuesto a salir corriendo de la casa si era necesario. Sin embargo, antes de que pudiera moverse más, escuchó su nombre susurrado desde dentro de la habitación, pronunciado con una voz grave, arrastrada, casi como si la garganta que la producía estuviera deformada o rota.
El sonido hizo que Daniel sintiera una punzada de dolor en el pecho, como si la voz hubiera atravesado algo dentro de él, y la desesperación se volvió insoportable. Estaba a punto de correr hacia la puerta de salida cuando algo se movió dentro del cuarto. Una figura alta, oscura, que se deslizaba hacia adelante con movimientos lentos pero deliberados. La figura avanzó hasta quedar al borde de la luz del pasillo, y aunque no podía ver su rostro, Daniel supo inmediatamente quién era. La misma silueta que había visto en el cine, la misma forma humana que carecía completamente de facciones, se encontraba ahora frente a él, como si hubiera logrado seguirlo desde aquel lugar abandonado y no tuviera intención de marcharse. Daniel sintió cómo su respiración se volvía cada vez más difícil, como si el aire se hubiera vuelto demasiado pesado para sus pulmones, y retrocedió intentando no caer presa del pánico. La figura dio un paso más hacia la luz, y aunque carecía de rostro, Daniel tuvo la absurda pero escalofriante sensación de que lo estaba observando profundamente, analizando cada parte de su cuerpo, cada expresión de miedo que intentaba ocultar sin éxito. El silencio entre ambos era tan profundo que podía escuchar el latido acelerado de su propio corazón, y ese sonido parecía resonar como un eco en toda la casa, como si también fuera escuchado por esa presencia sin rostro que no parecía necesitar ojos para ver ni boca para emitir aquel susurro que lo había llamado por su nombre. La figura inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera tratando de comprender algo, y ese gesto simple provocó que Daniel sintiera una punzada de terror tan intenso que casi perdió el equilibrio. La casa parecía volverse más fría, como si la presencia de aquel ente drenara la energía del ambiente, y en ese momento Daniel entendió que aquel ser no era simplemente una aparición o un espíritu, sino algo más antiguo, más oscuro, algo que no pertenecía a este mundo, pero que de alguna manera lo había elegido como objetivo. Daniel dio un paso hacia atrás, pero al hacerlo, la figura avanzó 2 pasos hacia él, reduciendo rápidamente la distancia entre ambos, y la desesperación se volvió insoportable. Intentó correr hacia la puerta principal, pero cuando apenas dio la vuelta, sintió un golpe fuerte en la espalda que lo lanzó contra la pared, dejándolo sin aire y con un dolor punzante que le recorrió la columna. Se quedó inmóvil por unos segundos, tratando de recuperar la respiración, cuando sintió que algo frío y áspero rozó su cuello, como si unos dedos invisibles estuvieran tocándolo con una suavidad inquietante. Trató de apartarse, pero el cuerpo no le respondía como debería, y al levantar la mirada, vio que la figura estaba justo frente a él, tan cerca que podía percibir una especie de vibración en el aire que emanaba de su cuerpo. Daniel sentía como si esa presencia tratara de comunicarse con él, no con palabras, sino con una especie de presión mental que le hacía sentir emociones que no le pertenecían. Angustia, vacío, desesperanza profunda. Era como si el ente estuviera proyectando su propia esencia dentro de él, intentando arrastrarlo hacia un lugar oscuro del que no habría retorno. Daniel reunió toda la fuerza que pudo y empujó su cuerpo hacia adelante, logrando apartarse lo suficiente para correr hacia la cocina. Abrió el cajón buscando algo con lo que defenderse, pero sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener un cuchillo. Aún así, lo tomó con fuerza y se apoyó contra la pared, respirando agitadamente mientras esperaba que la figura entrara a la cocina en cualquier momento. El silencio se volvió aún más pesado, como si la casa contuviera el aliento junto con él, y por un momento pensó que tal vez la figura se había desvanecido o había decidido marcharse. Pero esa esperanza duró apenas unos segundos, porque la luz del pasillo comenzó a parpadear de forma irregular, iluminando por momentos la silueta de la figura inmóvil que lo observaba desde la entrada con la misma postura rígida y la cabeza ligeramente inclinada. Daniel sintió que la frustración y el miedo se mezclaban dentro de él, creando una desesperación tan intensa que casi no podía pensar con claridad, pero sabía que debía hacer algo antes de que la figura se acercara más. Tomó aire profundamente y en un impulso desesperado corrió hacia la ventana para intentar salir, aunque supiera que era una idea peligrosa en su estado.
saltó por la ventana con torpeza y cayó sobre el césped del jardín, lastimándose el hombro pero sin detenerse, porque detrás de él escuchó el sonido de vidrio quebrándose y supo que la figura había atravesado la misma ventana. Daniel corrió hacia la calle, sin mirar atrás, sintiendo que la noche se cerraba sobre él como una enorme boca dispuesta a devorarlo, y continuó corriendo hasta que sus piernas comenzaron a fallar y finalmente se detuvo bajo la luz tenue de un farol. Pero incluso allí, bajo la luz amarilla y cálida del poste, sintió que no estaba solo. Sintió que algo lo seguía observando desde la distancia. Sintió que aquello no había terminado. Si te está gustando esta historia, te invito a seguirme en mi canal de YouTube y en Spotify, donde subo nuestras mejores narraciones en historias de terror. Búscame como Historias de Terror en ambas plataformas y acompáñame en más relatos escalofriantes. Daniel permaneció bajo el farol durante varios minutos, intentando recuperar la respiración mientras el aire frío de la madrugada le quemaba los pulmones. Pero incluso en ese claro de luz cálida, la sensación de ser observado seguía adherida a su piel como una sombra que no podía sacudirse. Miraba hacia cada esquina de la calle vacía, esperando ver la silueta alta y oscura del hombre sin rostro emerger de entre las sombras, y aunque no lo veía directamente, su instinto le aseguraba que no estaba lejos, que simplemente aguardaba el momento oportuno para acercarse otra vez. El silencio del vecindario era tan profundo que cada sonido, por pequeño que fuera, se amplificaba con una nitidez inquietante, haciéndole sentir que algo invisible se deslizaba entre las casas, siguiéndolo con pasos que no podía escuchar, pero sí percibir dentro del pecho. Decidió no quedarse allí y comenzó a caminar por la acera, tratando de controlar los temblores que recorrían su cuerpo mientras buscaba un lugar seguro donde refugiarse, sin saber siquiera si existía algún sitio donde aquella presencia no pudiera alcanzarlo. Su mente trabajaba a toda velocidad, intentando reconstruir los eventos de las últimas horas. Pero cuanto más pensaba en el hombre sin rostro, más confuso se volvía todo, como si el simple acto de recordarlo distorsionara la memoria o corrompiera los pensamientos. Daniel sintió que su percepción del mundo empezaba a cambiar de manera sutil, como si las sombras se volvieran más densas, los sonidos más graves y las esquinas más oscuras, y comprendió que el ente lo estaba afectando incluso a la distancia. Caminó durante varios minutos hasta llegar a una pequeña gasolinera abierta las 24 horas, y por primera vez desde que escapó por la ventana sintió un leve alivio al ver luces brillantes, cámaras de seguridad y gente detrás del mostrador. Entró apresurado, con la ropa desgarrada y el rostro pálido por la desesperación, sorprendiendo al empleado que estaba acomodando productos en un estante. Daniel apoyó ambas manos en el mostrador, intentando controlar la respiración, mientras el olor a café recalentado y desinfectante llenaba el ambiente. Una combinación mundana que le recordó por un momento que todavía estaba en el mundo real. El empleado, un joven de unos 20 años, lo miró con preocupación y le preguntó si estaba bien, pero Daniel no supo qué responder, porque la verdad era demasiado absurda como para explicarla sin parecer completamente fuera de sí. Optó por pedirle que llamara a la policía, pero cuando el muchacho tomó el teléfono del local e intentó marcar, la línea comenzó a emitir un ruido de estática tan fuerte que tuvieron que dejarlo sobre el mostrador para no escucharlo. El sonido era idéntico al que había escuchado en su propio teléfono antes de que dejara de funcionar, y Daniel sintió como una oleada de frío le recorría la columna, confirmando que el ente seguía interfiriendo con todo a su alrededor. El joven intentó usar su celular personal, pero la pantalla parpadeó y se apagó apenas la desbloqueó, dejándolo completamente desconcertado. Daniel dio un paso hacia atrás y miró a su alrededor, sintiendo que la atmósfera de la gasolinera había cambiado abruptamente, como si una presión invisible descendiera sobre el lugar y alterara el aire mismo. Las luces del techo comenzaron a parpadear suavemente, primero de manera casi imperceptible, pero cada segundo se volvían más erráticas, interrumpiendo la sensación de seguridad que sentía al haber entrado allí. El empleado, nervioso, preguntó si había algún problema eléctrico, y apenas terminó de decirlo,
La luz de una de las vitrinas se apagó por completo, dejando un rincón del local sumido en sombras densas que parecían absorber la claridad del resto. Daniel supo de inmediato que no era un fallo técnico, sino que el ente había entrado al lugar, o al menos había extendido su influencia dentro de la gasolinera. Sintió como una sensación de opresión le envolvía el pecho, y sin darse cuenta retrocedió hasta quedar junto a los refrigeradores, intentando mantenerse en los lugares más iluminados. El empleado, ajeno todavía a lo que realmente ocurría, comenzó a caminar hacia la sección donde la luz se había apagado, quizás para revisar los fusibles o simplemente para ver si algo se había caído. Pero Daniel trató de detenerlo sin saber cómo explicar que en esa oscuridad acechaba algo que no pertenecía a este mundo. Cuando abrió la boca para advertirle, la luz parpadeó de nuevo, y en un breve instante de oscuridad total, Daniel vio claramente la silueta alta del hombre sin rostro de pie junto al joven, tan cerca de él que podía haberlo tocado sin mover un solo centímetro. La luz volvió de golpe, y la figura desapareció como si nunca hubiera estado allí, pero Daniel sabía que no había sido una alucinación. Gritó al empleado que regresara al mostrador, pero antes de que pudiera hacerlo, el joven miró hacia el pasillo oscuro con una expresión de desconcierto total, como si hubiera percibido algo moviéndose en el rincón sin iluminación. Dio un paso hacia adelante, y en ese instante la sombra en la esquina pareció extenderse hacia él, como si tuviera vida propia y quisiera envolverlo por completo. Daniel corrió para alcanzarlo, pero antes de llegar escuchó un crujido profundo, como si la madera del piso se hundiera bajo un peso imposible, seguido de un grito ahogado que se cortó bruscamente, dejando solo el eco del sonido en la tienda silenciosa. Cuando llegó al pasillo no encontró al empleado, solo estaba la sombra inmóvil, más oscura que antes, como si el hombre sin rostro se hubiera fundido con ella. Daniel se quedó paralizado por unos segundos, sintiendo cómo su mente luchaba por comprender lo que había sucedido, mientras la luz seguía parpadeando con una frecuencia irritante. Retrocedió lentamente hasta el mostrador, tratando de no perder de vista la sombra que parecía respirar en el rincón. Cada paso se sentía pesado, como si el aire se hubiera vuelto más denso, y una parte de él entendía que el ente estaba jugando con él, empujándolo al límite de su resistencia mental. Cuando finalmente llegó a la entrada, la puerta automática se abrió sola, como si invitara a salir, pero el aire frío que venía desde afuera le hizo sentir que la noche no era un refugio, sino una extensión del dominio de aquel ser que lo perseguía. Daniel salió corriendo de la gasolinera sin mirar atrás, sintiendo el impulso desesperado de alejarse lo más posible de ese lugar. La oscuridad de la calle parecía más profunda que antes, y cada sombra se movía lentamente, como si contuviera fragmentos del ente escondidos entre sus pliegues. Corrió sin saber a dónde ir, hasta que sus piernas ya no pudieron sostenerlo y cayó de rodillas en medio de la acera, respirando de manera entrecortada mientras intentaba no perder la cordura. La noche a su alrededor estaba completamente silenciosa, pero el silencio no era natural. Tenía una cualidad pesada, casi sólida, como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento en anticipación. Daniel levantó la mirada y vio al hombre sin rostro de pie a varios metros de distancia, completamente inmóvil bajo la tenue luz de una farola lejana, observándolo sin necesidad de ojos o rasgos. La figura parecía más alta que antes, como si hubiera crecido con cada encuentro, y aunque no emitía sonido alguno, Daniel podía sentir su presencia dentro de su mente, como un pensamiento invasor que no se podía expulsar. Intentó levantarse, pero sus piernas temblaban tanto que apenas logró ponerse de pie, y en ese momento la figura comenzó a moverse. No caminaba como un ser humano, sino que se deslizaba hacia adelante, avanzando con movimientos suaves y continuos, como si flotara a unos centímetros del suelo. Daniel retrocedió varios pasos, sintiendo cómo el terror lo paralizaba desde dentro, pero la figura seguía acercándose sin prisa, como si supiera que era inútil intentar escapar otra vez. En un último intento desesperado, Daniel entró a un callejón entre dos edificios, esperando perderlo entre los recovecos oscuros, pero el aire dentro del callejón cambió de inmediato, volviéndose más frío y denso. Las paredes parecían cerrarse alrededor de él,
y cuando trató de avanzar, sus pasos resonaron de una forma extraña, como si caminara sobre algo hueco. La oscuridad dentro del callejón no era normal. Parecía moverse con vida propia, formando remolinos que se extendían hacia él con una intención evidente. Daniel sintió que debía salir de allí, pero antes de que pudiera retroceder, escuchó un sonido detrás de él, un susurro profundo y alargado que se introdujo en sus oídos como una voz interna. No eran palabras claras, sino una mezcla de sonidos que su cerebro interpretaba como un intento de comunicación, algo que provenía del ente y buscaba instalarse dentro de su mente. El susurro creció poco a poco, envolviendo cada pensamiento, hasta que Daniel sintió que iba a perder la cordura si seguía escuchándolo. Se cubrió los oídos con ambas manos, pero el sonido no venía del exterior, sino del interior de su cabeza, como si la presencia hubiera atravesado sus defensas y se hubiera unido a él. Para cuando intentó correr hacia la salida del callejón, la figura ya estaba bloqueando el camino, su forma oscura llenando el espacio entre él y la calle abierta. Daniel retrocedió hasta chocar con la pared, y la figura avanzó unos pasos más, deteniéndose justo frente a él, demasiado cerca como para escapar. La cabeza del ente se inclinó lentamente hacia un lado, y aunque no tenía ojos, Daniel sintió que lo escudriñaba con una intensidad insoportable. Una sensación helada recorrió su cuerpo, y en el fondo de su mente se formó una idea aterradora. El ente no estaba allí solo para observarlo, sino para reclamar algo que creía que le pertenecía. Entonces, la figura extendió una mano, una extremidad oscura y alargada que parecía estar hecha de sombras líquidas, y la acercó a su rostro con un movimiento tan lento que parecía irreal. Daniel intentó gritar, pero su voz no salió, como si el aire se hubiera congelado en su garganta. La mano se posó sobre su mejilla y una oleada de frío penetrante invadió su cuerpo, recorriendo cada fibra de su ser, mientras sentía cómo algo dentro de él era arrancado, algo invisible pero fundamental. La oscuridad comenzaba a invadir su visión, como si la presencia estuviera absorbiendo su energía, su memoria o incluso su esencia. Daniel trató de luchar, pero sus movimientos se volvieron torpes, pesados, casi inexistentes. En ese momento final de lucidez, comprendió que no había escapatoria, que desde el momento en que había visto al hombre sin rostro por primera vez en el cine abandonado, había sido marcado, elegido, condenado a convertirse en algo más que una víctima. La presencia no solo lo quería muerto, lo quería transformado, absorbido, incorporado a su mundo de sombras. Daniel sintió cómo su conciencia comenzaba a desvanecerse, debilitándose como una llama sin oxígeno, mientras la figura lo envolvía completamente en una oscuridad que no pertenecía a este mundo. El callejón quedó en silencio absoluto, y en la calle vacía, bajo la luz temblorosa de la farola, solo quedó la sombra del hombre sin rostro, inmóvil como un guardián de algo que no debía regresar, algo que había reclamado, algo que ahora le pertenecía. Si te gustó esta historia, te invito a seguirme en mi canal de YouTube y en Spotify, donde encontrarás más relatos escalofriantes como este. Búscame como Historias de Terror en ambas plataformas y acompáñame en cada historia que te espera en la oscuridad.